Muy buen día a cada uno de los radioyentes en este hermoso día, de este día lunes 7 de noviembre, casi en la parte final de este año 2022, ¿verdad? Nuestro agradecimiento a Dios porque nos permite tener vida, tener salud y porque también nos permite abrir esta puerta de esta frecuencia radial que también nos hace llegar hasta donde usted está, y muchas gracias a usted también que está en sintonía o también lo ve en las diferentes plataformas en la que llega esta frecuencia radial ahí con usted, ¿verdad? Siempre llevándole información de manera integral, porque realmente es importante que nosotros los seres humanos aprendamos no solo en el área espiritual, sino también en el área material. Y no solo en el área material, sino que también aprender sobre las leyes, las circunstancias de la vida, ¿verdad? Y cómo nosotros nos podemos desenvolver, ¿verdad? Y esa es la función, esa es una de las obligaciones, de las atribuciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, según la Constitución, es el de promocionar y promover lo que es la educación en derechos humanos. Lamentablemente muchas veces pues nos olvidamos de esto, ¿verdad? Y pensamos nosotros de que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando a favor de X, Y persona o cierto grupo, y realmente no es así. Es de suma importancia que nosotros conozcamos qué es esto, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos, las virtudes, las características y todo esto, ¿verdad? Y en qué momento usted y yo pues lo vamos a utilizar, y casi es en todo momento. Porque cuando hablamos de una violación a los derechos humanos de un comprador de algo, pues ahí está la DIACO, ¿verdad? Para que lo ayude. Cuando es víctima de alguna amenaza y todo eso, está el Ministerio Público y también está la Procuraduría de los Derechos Humanos. En esta oportunidad queremos conocer un poquito más y queremos hablar de lo que es la migración. ¿Qué es la migración? ¿Qué son los migrantes? ¿Qué derechos tienen? Y todo eso, ¿verdad? Y muchas gracias por estar en sintonía de esta frecuencia radial, de parte siempre de la Auxiliatura de los Derechos Humanos acá en Sololá. Nuestro agradecimiento a Dios, ¿verdad? Al propietario, a la persona que está en controles ahí del equipo, como también a usted. A usted esperamos de que los temas que hayamos hablado durante este año, pues usted haya aprendido bastante. Y de esa manera, pues no importa, como lo hemos dicho, ¿verdad? No importa la autoridad, no importa la persona que esté ejerciendo esa autoridad, no tiene ningún derecho de violentar los derechos humanos de nadie, ni aún de los delincuentes. Y ahí es donde pues muchas personas salen y dicen que los derechos humanos solo defiende al delincuente, y realmente en ningún momento la Procuraduría de los Derechos Humanos puede defender a un delincuente por el delito que es señalado. Como persona, sí, y decirle a las personas, ¿verdad?, que lo lleven ante la autoridad correspondiente, a la institución correspondiente, para que él sea declarado culpable y cumpla con su sentencia también. Vivimos en un país en donde realmente se supone, ¿verdad?, de que nuestra democracia, el sistema en la que nosotros vivimos, ¿verdad?, es un sistema republicano, representativo y democrático. Por esa razón es de que Guatemala no se parece a Estados Unidos. Guatemala no se parece a Cuba, a México, a Venezuela, sino que nosotros somos totalmente diferentes. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad?, las características de los derechos humanos de la migración, de los migrantes. La migración es un derecho de todo ser humano, ya sea una migración a nivel interna, a nivel externa. Cuando hablamos de una migración a nivel interno, es de que muchas personas del área rural pues vienen al área urbana a vivir, tienen derecho. Otra de las formas de a nivel interno es de que los del área urbana de un departamento pues se vayan a la capital del país, ¿verdad? Y está la otra, ¿verdad?, que es salir hacia afuera también. En el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ahí especifica la universalidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos, ¿ya? No importa lo que se tenga económicamente, académicamente, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante Dios, ante la naturaleza también. Entonces, está totalmente prohibido y está tipificado como un delito la discriminación.
Los derechos humanos son iguales para todas las personas. Deben ser respetados y garantizados sin discriminación por motivos de edad, de sexo, de idioma, étnicos, religiosos, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social o cualquier otra condición. Entonces, por esa razón es de que las personas que migran a otro lugar tienen todo ese derecho, ¿verdad? Es cuestionable porque muchas veces se piensa que como se pasa la frontera sin tener los documentos, entonces se está cometiendo un delito. Pero esto es la libertad que se tiene, ¿verdad? Claro que el que tiene la visa, el permiso para poder ir a otros países, pues es más fácil que camine, que transite ahí. Y se hace un poquito más difícil para aquellos que no tienen la documentación correspondiente, como también no tienen el permiso correspondiente también. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados hacia todas las personas, incluyendo personas extranjeras, migrantes irregulares que no tienen este permiso, este documento, ¿va? Refugiados. Cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de que ellos pues no pueden vivir en su país, han sido amenazados, han sido perseguidos, entonces ellos tienen que buscar un país en donde les dé refugio también a ellos. Y todos los países, pues ciertamente, pues Guatemala pues tiene convenios, ¿verdad? Con Estados Unidos, con algunos países de Europa, con Centroamérica, para que pueda llegar la persona a solicitar un asilo en ese lugar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir también que no pueda transitar en otro lugar también. Entonces, siempre se cuida de eso porque realmente es importante. Entonces, desde hace mucho tiempo, las personas han tenido la necesidad de moverse de su lugar de nacimiento a otros. Esto hace que las sociedades cambien y que las personas tengan estilos de vida totalmente diferentes, ¿verdad? Porque cuando uno nace y está en el lugar donde está, pues es una manera diferente, la costumbre, la cultura, la idiosincrasia de la persona, de las familias. Pero cuando se va a otro lugar, pues tiene que ir a adaptarse también y en algún momento también pues disfrutar, no olvidarse de lo que él o ella sabe también. Antes de que hablemos de qué es la migración, debemos conocer qué es cuando una persona cambia el lugar. Eso es la migración, los migrantes, donde vive por otro. Esto puede ser por un tiempo corto o sin intervención de volver. Algunos se van definitivamente y algunos otros por unos años. Las personas migran por diferentes razones. Entre ellas está el creer que el nuevo lugar a donde van, les darán mejores oportunidades que en donde están. Pues, lamentablemente y tristemente, eso es lo que sucede en el caso de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Y eso platicábamos un día de estos con algunas personas, ¿verdad? Que por qué no vemos nosotros a costarricenses, ¿verdad? En estas caravanas, ¿verdad? ¿Por qué no vemos a panameños acá? Porque realmente el gobierno de ellos es totalmente diferente. En cambio, en el lugar de nosotros, pues el gobierno no se preocupa. Llámese el Estado de Guatemala en su forma general. El gobierno, el organismo ejecutivo, el judicial, el legislativo, en donde los señores diputados, pues ellos ganando un buen salario y teniendo lo que ellos quieren y aún más, pues no se preocupan para que los guatemaltecos pues tengan también realmente un salario mínimo de 5,000, 6,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, por esa razón, así como dice aquí, se van para encontrar nuevas oportunidades. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, migrar tiene varios pasos y es importante que los conozcamos. Número 1, la partida. Cuando una persona sale del lugar donde se encuentra su comunidad, departamento, país, su lugar de origen. Ese es el número 1. El número 2, el tránsito. Es el recorrido hacia el lugar el cual esta persona desea llegar. Puede pasar por otros países, comunidades, departamentos, etcétera, antes de llegar. Este camino es el tránsito, ¿ya? Es como cuando los guatemaltecos viajan a los Estados Unidos, pues tienen que pasar por México y llegan hasta Estados Unidos, o aquellos que están pensando viajar a Canadá, pues es diferente también el territorio donde tienen que pasar también. Número 3 está la estancia. Es cuando la persona llega a un lugar y decide quedarse en él por un tiempo.
no es su meta, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Esto es cuando estamos viendo ahora en las noticias, ¿verdad? Que hay muchos africanos, ¿verdad? Venezolanos que están pasando por Guatemala, ¿verdad? Y algunos quieren quedarse por acá o en México. Es una estancia, es un tiempo nada más, porque la mira de ellos es llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces su partida, su tránsito, su estancia. Y algunos piensan regresar, ¿ya? Número 4 es cuando la persona regresa al lugar de partida, ya sea porque quiso o porque fue obligado, ¿verdad? Bueno, son dos cosas, ¿verdad? A veces allá en los Estados Unidos los agarran, pues los envían de regreso, ¿verdad? Y unos otros pues se quedan ahí, también gracias a Dios. Entonces debemos de tomar en cuenta que estos momentos no tienen un inicio y un fin establecido. Me voy por 1 año, 2 años, 3 años y a veces resultan ya no regresándose, ¿verdad? O tal vez ellos dicen, ¿verdad? Me voy a ir de una vez y ya no regreso y resultan regresándose también. Tampoco tienen un límite de tiempo, se pueden dar un diferente orden y cambian según la persona y el país. Depende de las oportunidades, depende de lo que se tenga en esa situación también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de migrante, hablamos de emigración. ¿Qué es emigración? Es cuando salimos de un lugar para vivir en otro lugar, ¿verdad? Y hay una emigración interna y otra emigración externa también. Pero cuando hablamos de inmigración es cuando entramos a un país para vivir en él. No somos de ese país, pero llegamos a ese país. Entonces por eso es de que dicen inmigrante, ¿verdad? Emigrar incluye tanto emigrar como inmigrar. Las dos palabras se oyen, pero tienen diferente, ¿verdad? Menores de edad, niños y niñas y adolescentes no acompañados. Es cuando personas que aún no tienen la mayoría de edad viajan sin un acompañante, ya sea la madre, el padre o algún encargado ahí, algún encargado adulto también. Migración irregular son las personas que no tienen la autorización o los documentos que las autoridades de un país piden para entrar, vivir o trabajar en él. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala también, porque en Guatemala posiblemente acá en Sololá hay algunos, ¿verdad? Pero Antigua, la capital, que es Altenango y algunos otros departamentos, ¿verdad? Ahí hay bastantes personas inmigrantes porque no están realmente como debería de ser, ¿verdad? Con sus documentos y todo eso. Cuando hablamos de migración irregular, como les decía, es persona que ingresa a un país sin los papeles que le permitirá permanecer en él o los mismos ya vencieron. Esta palabra se usa para referirse a las personas que violaron las reglas de un ingreso a un país. El hecho que no tengan documentos no quiere decir que se han violentado sus derechos humanos. Por eso es de que leíamos al principio lo que dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y recordémonos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la Constitución, es la ley número 1 de todo ser humano en este planeta Tierra. En el caso de Guatemala, pues está la Constitución Política de la República de Guatemala, pero solo para nosotros los guatemaltecos. Esta Constitución no es válida en México, en Belice, en Honduras y todo eso. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la ley número 1 de todos nosotros los guatemaltecos. Y por esa razón es de que es importante que pudieran conocer, ¿verdad? Que pudiéramos conocer un poquito más qué es eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de migración, también hablamos de migración laboral, un trabajador migrante, un trabajador de temporada, migración interna también, como decíamos. Entonces, cuando hablamos de migración laboral es cuando una persona migra con la intención de realizar un trabajo en otro lugar. Ha pasado, está pasando y seguramente va a pasar en Guatemala, ¿verdad? Trabajador migrante, toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Puede ser con autorización o sin autorización. Este es como un ejemplo, ¿verdad? En el caso de las personas que viajan a Canadá 6 meses, 1 año, ¿verdad? Y al finalizar su contrato, ¿verdad? De 6 meses, 3 meses o 1 año, pues regresan y nuevamente, pues por la calidad de trabajo que ellos mostraron allá, pues nuevamente, pues ellos son
Y se les da nuevamente la oportunidad para viajar allá también. Y el trabajador de temporada es una persona que viaja a otras comunidades, departamentos o países porque realiza trabajos que solo pueden hacerse por temporada. Y la migración interna es cuando un grupo de personas de una comunidad o una parte del país viajan para vivir en otro lugar. Dentro del mismo país, no salen de la frontera. Esta migración puede ser por un corto periodo de tiempo o de forma permanente. Estas pueden ser migrante rural, cuando una persona viaja de una zona rural a otra zona rural, ¿ya? Migrante rural urbano es cuando una persona viaja del campo, del área rural, hacia la ciudad o una ciudad. Migrante urbano rural es cuando una persona viaja de la ciudad hacia el campo, ¿verdad? Esto pasa bastante, un ingeniero, un médico, un profesor. El estado de origen de los migrantes, ¿qué consiste? Es el lugar donde una persona nació. Estado de empleo es el lugar en donde una persona trabajó, trabaja o trabajará. Estado de tránsito es el lugar en donde una persona pasa por llegar a su lugar de destino. País de destino, lugar al cual una persona quiere llegar para vivir o trabajar por un tiempo o de manera permanente también. Como les decía, eso es lo que pasa con muchos guatemaltecos. Bueno, yo me voy para el norte, dicen, ¿verdad? Entonces tienen que pasar por México, eso sería el país de tránsito. Ya, solo pasan, no se quedan ahí. Y el país de destino, pues es los Estados Unidos de Norteamérica. Y a veces ya estando allá dicen, bueno, voy a regresar. Y algunos otros pues ya no regresan, ¿verdad? Hacen su vida allá, les va bien y ya no regresan a su país o su lugar de origen también. País de acogida es el país en el cual una persona pide ayuda del sistema de protección internacional. Es cuando les decía, ¿verdad?, de que son perseguidos, son amenazados, entonces ellos tienen que buscar la forma y la manera de cómo poder salvar su vida y la de su familia también. Como vemos en algunos personajes de Guatemala que han sido perseguidos, bueno, de manera legal, bueno, hasta donde se sabe, ¿verdad? Y se tienen que ir para el extranjero, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es el expresidente Jorge Serrano Elías, que está en Panamá, ¿verdad? Y que ya no quiso regresar. Bueno, ahí hay cosas por la cual, pues, no vamos a platicar hoy, ¿verdad? Y también cuando hablamos de migración migrante, también hablamos de deportación. Ya hemos visto y oído en las noticias, ¿verdad? Fueron deportados tantos guatemaltecos y ahí mencionan pues la edad, el sexo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, deportación, esto pasa cuando a una persona la obligan a salir del país porque han rechazado su ingreso o porque su permiso para permanecer en el país se ha terminado. Expulsión, entonces si no lo deportan, los expulsan. Eso está más fuerte, ¿verdad? Es cuando una autoridad de un país busca asegurar que una persona salga del país en contra de su voluntad. A veces por haber cometido un delito o una falta o por alguna otra situación, ¿verdad? Y también cuando hablamos de migrante tenemos que hablar de desplazados. Personas que tuvieron que emigrar de su comunidad, departamento o país por distintas razones como conflictos armados o desastres naturales. Bueno, en el caso de Guatemala pues hemos sufrido de eso, ¿verdad? En la época de la guerrilla y ahora también en esta época en donde hay muchas maras y todo lo demás, ¿verdad? Entonces muchas veces pues los amenazan por no integrarse, por no ser esto y aquello. Entonces las personas, estos mismas organizaciones delictivas, ¿verdad?, hacen que es como que los están empujando, los están desplazando también, o a veces por desastres naturales, ¿verdad?, que lastimosamente Guatemala pues sufre bastante de esto, ¿verdad?, en época de lluvia, en donde hay deslizamientos, desbordamientos y todo esto, ¿verdad?, y la persona se queda sin nada, ¿verdad? Entonces la misma situación de la naturaleza, del clima, hace que las personas busquen otro lugar, a veces en otro lugar del país y a veces se van para el extranjero también. De eso hablamos los desplazados. Retorno forzoso no voluntario. Es cuando a una persona se le obliga a regresar a su país de origen por una decisión judicial o de autoridades también. Cuando no admisión es cuando una persona no puede entrar en un país por razones especiales. Porque muchas veces se solicita permiso, se solicita visa y a veces
pues también las autoridades, instituciones del otro país donde se está solicitando, pues empiezan ellos a realizar las investigaciones para ver realmente quién es uno, quién es la persona. Y a veces pues ven de que tiene un récord no tan bueno, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, aquí no va a poder entrar a este país. Entonces por esa razón es de que hay que regularizar, debe de haber regularización. Se llama así al proceso de pasar de estado, situación irregular a regular y poder vivir y o trabajar de forma autorizada en el país elegido. Entonces la persona se va, no tiene todos los documentos, pero empieza a solicitar, empieza a pedir para que le den ese permiso para vivir allí, trabajar ahí tranquilamente, ¿ya? Entonces, lo que decíamos en relación a los refugiados, ¿verdad? Es cuando una persona se siente en peligro por su raza, religión, nacionalidad o por ser parte de un grupo social, por sus ideas políticas, etc. Por este temor no puede permanecer en su país. Tienen que exiliarse, refugiarse en otro lugar también. Entonces, ¿qué es lo que solicita? Asilo. Entonces, ¿qué es asilo? La persona que pide a un país protección especial en él y espera que se le den, ¿ya? Se le pide permiso, asilo. La palabra asilo es que le den lugar a la persona para poder vivir allá, porque lo están amenazando por su pensamiento, su forma de ser, porque es de esta raza o alguna otra cosa también. Entonces, por lo tanto, es de suma importancia esto. Tipos de migración que existen. Sabemos que todos y todas somos diferentes. Las personas que decidimos cambiar el lugar en donde vivimos, podemos tomar esta decisión por muchas razones. Incluso algunas veces podemos decidir hacerlo por más de una razón, aunque migrar es una decisión que cada persona toma por su cuenta. Esta decisión puede estar obligada por otras condiciones. Entre ellos podemos encontrar, número 1, la reunión familiar. Es cuando nuestra familia o miembros de ella viven en otra comunidad, otro departamento y otro país y deseamos estar con ellos. Ahora contamos con la oportunidad de reunirnos y vivir en un lugar diferente al que nacimos también, ¿ya? Entonces son los tipos de migración. Me voy allá porque está mi familia, están mis papás, están mis hijos y todo lo demás. Número 2, mejores oportunidades de desarrollo. ¿Por qué se van nuestros paisanos guatemaltecos para los Estados Unidos o para Europa o para Asia? Porque realmente nuestra situación acá, nuestra economía, falta de empleo, de oportunidades, como decía, pues el Estado, ¿verdad? No es el Estado, pero las personas que están ejerciendo autoridad en el Estado de Guatemala no les interesa. No les interesa ver que los guatemaltecos no se vayan, sino como que les gusta que se vayan, ¿verdad? Y no debería ser así. Entonces se van muchas personas por el desarrollo que quieren tener, no solo a nivel personal, a nivel de matrimonio, a nivel de familia, y a veces llegan esas oportunidades a nivel de país también. Entonces, a veces en el lugar donde vivimos hay poco trabajo, pocas oportunidades para vivir de forma plena. Las condiciones no son las que necesitamos para crecer socialmente ni económicamente. Por eso decidimos buscar estas oportunidades en otro lugar. Número 3, otra forma de que se tienen que ir las personas es por causa de la violencia. Cuando decimos violencia, nos referimos a condiciones que amenazan nuestra vida o la de nuestra familia. Estas pueden ser las maras, las pandillas, delincuencia, crimen organizado u otras acciones que nos lastiman de forma física o mental. Esto también puede ser porque en nuestras comunidades hay conflictos sociales por la defensa del territorio, ¿verdad? Por las minerías, las hidroeléctricas, y que triste y lamentablemente a veces el Estado, ¿verdad? El gobierno, en vez de ayudar a su gente, pues ellos prefieren ayudar a las compañías transnacionales extranjeras, ¿verdad? Porque ahí les dejan posiblemente algunas cosas que para ellos les es conveniente también, ¿verdad? La violencia la podemos vivir en nuestras casas, cuando algunos de nuestros parientes nos golpean, insultan o quieren abusar sexualmente. Entonces, por esa razón también, algunos otros se alejan de su lugar de origen también. Y número 4, como decía anteriormente, están los desastres naturales. En Guatemala, las épocas de lluvia
y sequías hacen que las comunidades pierdan el equilibrio. Se pierda tierra por deslaves o los ríos suben. Esto hace que las personas podamos perder nuestro trabajo, nuestras cosas, e incluso a veces nuestras casas y la vida también. Y también entre ellos, pues, mejores opciones educativas para los hijos también. A veces es porque queremos tener más y o mejor educación, como poder estudiar en la universidad. También lo consideramos como migrar cuando se nos da una beca completa o parcial. Pedimos dinero prestado o de alguna forma pagamos estudios fuera de nuestra comunidad, departamento o país. Eso también hace que las personas se vayan y sean migrantes también. Estas son las razones más comunes por las cuales podemos tomar la decisión de emigrar, pero pueden existir otras también, ¿verdad? Pero la situación es de que es cuando la persona se va de su lugar hacia otro lugar pensando y deseando ser próspero también en eso, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos en unos instantes. Por favor, no cambie y buen provecho si ya está almorzando. De esta frecuencia radial y de este programa también. Muy buen provecho a cada uno de ustedes que están ahí disfrutando de esa bendición, ¿verdad? De estar almorzando. Y qué bueno, porque realmente también el que trabaja también tiene derecho a comer también, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la migración y hemos estado hablando las clases, las formas de migrar y también cómo se puede migrar, también las causas, ¿verdad? Y realmente pues no quisiéramos, porque realmente cuando se migra pues las familias pues se dividen, ¿verdad? Y pasan muchas cosas también en la cual pues los hijos pues les va a hacer falta bastante, ¿verdad? Tener a su papá a la par, pero también la situación en la que vivimos, ¿verdad? En la situación de nuestro país, pues algo que es lamentable, ¿verdad? Porque realmente Guatemala, gracias a Dios, no es un país pobre, sino que Guatemala es un país en donde hay, pero bastante riqueza. Triste y lamentablemente solo están en las manos de unas cuantas personas o familias también, ¿verdad? Entonces aquí es donde necesitamos nosotros realmente en estas próximas elecciones, por favor, que no se vote porque yo voy a quedar bien y aunque el resto de mi familia, el resto de mis vecinos y personas ciudadanos, pues que se los lleve el río, ¿verdad? Sino realmente debemos de ver cómo, para que realmente pues ya no haya mucha migración al extranjero, porque también por esa razón es de que hay muchas personas que crecen sin su papá, sin su mamá y la situación se complica, ¿verdad? Entonces, si hablamos de migración, pues también hablamos de que existen peligros para los migrantes también. No es nada fácil salir, decidirse, ¿verdad? Y ver todas las situaciones, ¿verdad? Antes los migrantes, los peligros antes de migrar muchas veces se relacionan o son las razones por las cuales deciden o decidimos migrar. La violencia dentro de la familia, a veces mucha violencia dentro de la familia, a veces hay mucha violencia por situación de que no hay trabajo, no hay dinero, se quiere hacer esto, que hoy no se tiene, ¿verdad? Pues ahí es donde realmente los que creemos en Dios, pedirle mucho a Dios que nos ayude, que abra puertas, ¿verdad? Que nos dé oportunidades. Porque el hecho que tengamos violencia en la casa, el esposo a la esposa hacia el esposo, o los hijos hacia los papás hacia los hijos, pues no vamos a encontrar ninguna solución ahí. Entonces la comunicación es la base también para que no haya violencia. Pero esta es una de las cosas, la violencia dentro de la familia, la violencia por ser hombre o mujer, los conflictos dentro de nuestra comunidad, la trata de personas o reclutamiento forzado, la violencia sexual, física o mental, pueden ser ejemplos de esto también antes de salir también. Ahora ya durante el viaje, ¿verdad? Cuando viajamos nos ponemos en peligro de situaciones como robos, asaltos, secuestros, reclutamiento a maras o pandillas, separación de familias, que nos abandone, que son abandonados por el coyote, ¿verdad? O hay violencia sexual también, accidentes durante el viaje o incluso la muerte, ¿verdad? Como hemos estado oyendo también por medio y a través de las noticias, ¿verdad?
Entonces es un gran riesgo, es un gran peligro que se corre, ¿verdad? Pero yo en lo personal siempre he dicho, si nuestro gobierno, si el Estado de Guatemala fuera diferente, de veras ningún guatemalteco quisiera ir de migrante, ¿verdad? Sino realmente iría a pasear. Reitero, tomo de ejemplo nuevamente lo que es de los de Costa Rica y los de Panamá, ¿verdad? Ellos casi no viajan siendo migrante como en las caravanas que oímos de El Salvador, de Honduras, de otros países, ¿verdad? Y ahora que están apareciendo los de Venezuela, ¿verdad? Y Guatemala, ¿verdad? Entonces también aquí el Estado, las personas que están en el Estado tienen que ver bastante. Y ellos pues lo que quieren es la remesa que viene, lamentablemente, ¿verdad? Para que el Estado pues como que no vaya a la quiebra, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, buscar la forma también en que nuestra familia y la persona individual pues también sobresalga también, ¿verdad? Después, o sea, está el antes, durante y después. Después sabemos que al tomar la decisión de volver o al ser obligado a hacerlo, también existen situaciones que nos pueden afectar, como el tener que devolver dinero si pedimos prestado para hacer el viaje, el que nuestra comunidad nos vea diferente, las emociones que el migrar nos pudo haber dado, nos pudo haber causado también. ¿Y ahora qué? Ya no se fue, ¿verdad? Entonces, cuando migramos, cuando se migra, ¿verdad? Se debe de buscar la protección de la vida de la persona. Sabemos que cada persona migra por razones diferentes, pero podemos ver que estas razones la mayoría de veces pueden separarse en dos grupos: migrantes económicos y personas con necesidad de protección. Los migrantes económicos somos los que tomamos la decisión de salir de nuestra comunidad, departamento o país para buscar una vida mejor y mejorar las condiciones de desarrollo. Su vida o la de su familia no corren peligro. Las personas con necesidades de protección, ahí sí, su familia corre peligro. Somos personas que no podemos regresar a nuestro país porque nuestra vida está en peligro por violencia. Nos da miedo regresar a casa, necesitamos de protección. Podemos ser personas que usamos Guatemala como un país de tránsito, guatemaltecos y guatemaltecas que tuvimos que emigrar. Cuando decidimos que una persona necesita protección, nos referimos a aquella que nos puede dar el Estado, porque nuestros derechos humanos están siendo amenazados. Y ese es el trabajo del Estado, por medio y a través de todas las instituciones. Entonces ahí es por lo cual debemos de tener esa disciplina, esa cultura de denuncia, para que también las diferentes autoridades hagan su trabajo, ¿verdad? Es cierto de que hay esto, hay aquello, ¿verdad? Pero hay que seguir insistiendo. Hay que mostrarle a las personas que están ejerciendo una autoridad como juez, como fiscal, como PNC, como derechos humanos, como Ministerio Público, que realmente las personas están conociendo sus derechos y no solo conocerlos, sino ponerlos en práctica, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, cuando una persona pide protección internacional, debe encontrarse en un país diferente a su país de nacimiento. ¿Qué necesita la persona que está buscando protección en otro país? Existen muchas situaciones que pueden hacernos sentir que nuestra vida o la de nuestra familia están en peligro. Algunas de estas situaciones se relacionan con nuestra raza, nuestra religión, nacionalidad, opiniones políticas o porque somos parte de un grupo social. ¿Migrar es un delito? No, migrar no es un delito, es un derecho, ¿ya? Somos libres de ir a vivir donde querramos. En el caso de nosotros los guatemaltecos, verán, los sololatecos, aquí podemos nosotros decir, yo me voy para Petén. Nadie le dice nada. Yo me voy para Huehuetenango, diría alguien. Y los de allá dicen, yo me voy para Sololá. ¿Ya? La migración es un delito. Para ir a otro país, sí, pues hay ciertas normas legales que hay que llenarlas, ¿verdad? Pero a veces no es posible, por las situaciones en que se tiene que ver que la persona está migrando a otro lugar. Entonces, no es un delito migrar, no, migrar es un derecho también. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria. Ese es así como Puerto Rico, ¿verdad? Que está bajo la potestad de Estados Unidos. Esto quiere decir que todas y todos tenemos derecho y libertades defendidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración es para todas y todos, sin importar raza, color de piel, sexo, el idioma que hablamos, la religión que practicamos, nuestra opinión política o cualquier otra cosa, el país donde nacimos, cuánto dinero tenemos, eso no importa. En Guatemala existe el decreto número 44-2016, es el Código de Migración, que es importante conocerlo también. Y en el artículo 1, derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar. Emigrar, salir, inmigrar, regresar. Por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme a la legislación nacional que tenemos acá, ¿verdad? En Guatemala. No importa dónde estemos o si estamos en ese lugar de forma documentada o no, cuando migramos también tenemos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos, verdad? Dirá alguien, ¿verdad? Bueno, número 1, el derecho de las personas, de las y los migrantes a tener todos los derechos que reconoce la Constitución Política del país y los que se nombran en instrumentos internacionales. Recordémonos que en Guatemala no solo existe la Constitución y la Ley de Migración, el 44-2016, no solo esas dos leyes, sino que también hay convenios, y esos son los instrumentos internacionales, hay convenios, hay tratados, en la cual Guatemala forma parte de esto. Entonces, eso también es un marco legal para que nadie sea violentado sus derechos. El segundo derecho tiene derecho a la nacionalidad del país donde nacimos, ¿verdad? Cuando están en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pues dirán nuestros paisanos allá que son guatemaltecos, ¿verdad? Número 3, derecho a libre tránsito. Esto implica que solamente las personas autorizadas por migración pueden pedirnos nuestros documentos, no cualquier otra persona. No la PDH está pidiendo, no se puede. Número 4, derecho a la seguridad jurídica y al libre proceso. Esto quiere decir que todas y todos tenemos derecho a que se siga con nosotros los procesos correctos, con las autoridades, ¿verdad? Número 5, derecho a la atención consular. La atención consular significa la ayuda que le da un país a la persona que nacieron en él cuando están en otro país. Esta ayuda se da a través de oficinas en distintos países llamados consulados. En los Estados Unidos hay bastantes consulados por la cantidad de guatemaltecos que están allá, igual que en México. Por esa razón es de que si se está en los Estados Unidos y se llega al consulado, recuérdense que ustedes son los que están pagando el salario de esas personas allá. Eso no lo paga Estados Unidos, eso no lo paga Europa, no lo paga México. Eso lo paga el gobierno de Guatemala. Y el gobierno de Guatemala adquiere dinero, recibe dinero de los impuestos de cada uno de los guatemaltecos. Entonces, por esa razón, es de que si no se es bien atendido allá, pues se puede presentar la denuncia, porque ya sea el embajador o el consulado, eso no importa, el nivel de autoridad que puedan tener, ellos siguen siendo trabajadores también. Y encontramos otro derecho más, el 6, derecho a no ser discriminado. Esto quiere decir que podemos acceder a servicios sin distinción de nuestra nacionalidad, idioma, color de piel, religión, etnia u otro color. No les pueden negar la ayuda que se está buscando, que se está teniendo también. También, número 8, tenemos el derecho a solicitar protección internacional también. Toda persona, cuando su vida corre peligro en su país de nacimiento, puede pedir asilo en otro país, siempre y cuando se realice el proceso correspondiente.
Número 9, el derecho al respeto por la dignidad humana. Entonces, las autoridades de Estados Unidos, de México, de Guatemala y de otro país deben respetar a la persona por ser persona, no por lo de dónde viene y todo lo demás. Eso lo va a designar el juez, no ellos también. A todas las personas se les debe garantizar un trato adecuado y libre de agresiones o violencia física o verbal. Cuando pasa eso, pues hay que presentar esa denuncia también para que aprendan las personas que se les ha dado esta facultad, aprendan de que se debe de hacer las cosas de manera legal. También está el derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona en situación de migración tiene derecho a que su familia permanezca junta, especialmente si hablamos de niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Y derecho a no ser criminalizado. Cuando una persona entra a un país de forma irregular, no debe ser tratado como un delincuente, porque el hecho de no llevar la visa y el permiso correspondiente no puede ser un delincuente. Entonces, por esa razón es de que la ley dice que no deben ser tratados como delincuentes, sino como personas, para ir aclarando, viendo, verificando la causa y la razón del por qué él está llegando, está transitando por ese lugar también. Entonces, cuando hablamos de migración, estamos hablando de esto, ¿verdad? De las personas que tienen todos los derechos que les da la facultad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa que todas las personas que ejercen autoridad deben de conocer esto, porque al conocer esto, entonces ellos ya van a tratar como persona, como un ser humano, a la persona migrante, no importando su raza, su religión, color de su piel y todo lo demás que hace que la persona realmente sea como debe de ser. Entonces, migración es un derecho humano, migración regular, formas de migración, migración irregular. Tanto el migrante en situación regular como el migrante en situación irregular es un sujeto de derecho que busca todo migrante vivir en paz y vivir mejor. Eso es lo que se quiere. Pero, como digo, en nuestro país, Guatemala, debemos de seguir luchando para que esto realmente sea una realidad. Y nuestra realidad nacional, en el caso de Guatemala, son los altos índices de desempleos, bajos salarios, alto costo de la canasta básica, familias numerosas, desigualdad social, falta de oportunidades para el desarrollo humano. Si no se consiguen estas oportunidades, si no se consigue satisfacer nuestras necesidades a nivel personal, a nivel de matrimonio, a nivel de familia, ahí es donde la persona pues busca dónde poder llegar para tener estas cosas también. Entonces, cuando hablamos de migración irregular, la migración irregular es una migración forzada. Es la única alternativa de sobrevivencia personal y familiar. Nos tenemos que ir de aquí porque si no nos vamos a morir aquí. Para los migrantes es una necesidad real y una realidad actual. Consiste en el traslado del país de origen a otro país de destino, en donde puedan encontrarse posibles oportunidades que en el país de origen le fueron negadas a las personas por lo que deciden migrar. Eso es lo que pasa. La migración es una falta administrativa. Sin embargo, se juzga como un delito. La migración es una falta administrativa. Sin embargo, se juzga como un delito. Se criminaliza a la persona. En el caso de Guatemala, Guatemala es un país de origen, en donde salen. Guatemala es un país de tránsito, donde van pasando y se van. Guatemala es un país de retorno de migrantes en situación irregular también. Los agarran allá, los vienen a dejar acá y de aquí el gobierno tiene que ver qué hacer para que siga con su camino y en su camino la otra persona también, ¿ya? Cuando hablamos de país de origen, expulsión de ciudadanos por estructuras. El Estado no garantiza la satisfacción de necesidades. No hay oportunidad de desarrollo humano para todos los habitantes, solo para unos cuantos. La mayoría de la población vive en pobreza y pobreza extrema. Por esa razón es de que ellos se van.
País de tránsito. Transitan extranjeros que van hacia el norte. Agentes del Estado en Guatemala les violan sus derechos humanos. Y ahí es donde ellos tienen derecho de ir a presentar la denuncia correspondiente. Guatemala es un país de destino también porque otorga refugio, asilo y residencias permanentes y temporales a extranjeros también. También Guatemala es un país de retorno de guatemaltecos, de niños, niñas y adolescentes deportados, para quienes no existe ningún programa de reincorporación familiar, comunitario ni social. Bueno, entonces la situación se hace cada vez más. Causas de la migración irregular: no hay oportunidad de trabajo, producción, alimentación, salud, educación, vivienda. Son víctimas de discriminación, exclusión, explotación. En el caso de Guatemala, verdad, triste y lamentablemente, cuando llega una persona como autoridad, ya solo sus allegados, solo sus afiliados, hay que ayudarlos. Esto se olvida de que es el alcalde de todos, es el gobernador de todos, es el ministro de todos, es el gobierno de todos, por lo cual debe de estar dirigiendo el país, la comunidad, el municipio, el departamento, como debe de ser también. Otra de las causas es el analfabetismo, ¿verdad? Bajo nivel académico, la pobreza y pobreza extrema, alto costo de la canasta básica, inseguridad nacional, persecución por las maras o los desastres naturales también. Y los riesgos de los inmigrantes, ¿verdad? Como les dije anteriormente, pero también hay otros riesgos: las enfermedades, los accidentes, los robos, la trata de personas, los asaltos, los secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, muerte accidental y extrajudicial también. Yo espero que en esta hora pues usted haya aprendido y conocido un poquito más de lo que son migrantes, características, sus modalidades, los riesgos que se corren también. Así es de que si usted quiere emigrar, pues tiene ese derecho. Conozca lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, que eso también le va a ayudar bastante. Y si Dios no lo permite, pues mucho mejor, ¿verdad? Así es de que en esta hora de la tarde, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar atento a este programa, muchas gracias por estar en esta frecuencia radial. Esperamos que no cambie, por favor. Vienen temas de suma importancia también. Así es de que muchas gracias, una feliz tarde y un buen provecho.